continuamos con su programa Emprendedores. Hoy hablando de la industria de alimentos. Hemos visto que el COVID-19 ha transformado hábitos de consumo y dentro de toda esta crisis, la industria de alimentos, particularmente la industria del supermercado, se convirtió como que el bien esencial, el protagonista del consumo de miles de hermanos puertorriqueños. Y queríamos hoy traer la perspectiva de Manuel Reyes, que es el licenciado Manuel Reyes, que es el vicepresidente ejecutivo de MIDA. MIDA es la organización que agrupa todo el sector de alimentos. Así que, Manuel, gracias por aceptar nuestra invitación y estar con nosotros aquí en Emprendedores. Como no, gracias por invitarme. Mira, esto explotó marzo 15 y se cerró literalmente todo Puerto Rico. Y lo único que quedó abierto de las pocas cosas fueron los supermercados. Quiero que le digas al público qué pasó, cómo fue eso todo esto, toda esta intensidad, y que nos hables qué va a pasar ahora, según la economía ha ido reabriendo. No es la primera vez que esto ocurre y nosotros reclamamos mucho la importancia de nuestro sector, evidentemente porque lo representamos, pero la realidad es que se ha visto después de María y ahora después de este asunto del COVID, que los alimentos son posiblemente el único bien de consumo que no es discrecional y que impacta al 100% de la población. Hay otros sectores, ¿verdad? No es que seamos más o menos importantes, por ejemplo, que el sector de farmacias o el sector de hospitales, que es otro de los sectores esenciales, pero a las farmacias y a los hospitales va la gente cuando está enferma. Al supermercado va el 100% de la población, todo el tiempo, y Siempre. tienen que comer 3 veces al día. Así que en términos de la gestión de gobierno y a quienes incluyen en la mesa de respuesta para emergencia, el sector de alimentos tiene que ser primero o tiene que ser de los primeros, del grupo inicial en toda respuesta. Un servicio esencial, un bien esencial. Es que es el único, es una infraestructura crítica, vamos a decirlo así, y el gobierno federal así lo ha reconocido y nos tiene incluidos y nos tiene definido como una infraestructura crítica con lo que eso conlleva. Por ejemplo, dar prioridad para asuntos de los empleados, dar prioridad para asuntos de seguridad, dar prioridad para el equipo protector, todo ese tipo de cosas, porque la industria no podía cerrar. Así que en esta emergencia no fue nada distinto de otras emergencias y la industria no podía cerrar y estuvimos abiertos desde el inicio, tomamos las precauciones debidas y nos sentimos muy cómodos y muy contentos de que a pesar de que nunca cerramos y a pesar de que el 100% de la población tiene que haber pasado o alguien de su familia tiene que haber pasado por nuestros comercios, los supermercados no se convirtieron en un problema de foco de infecciones, así que las medidas fueron efectivas y eso pues yo creo que es importante recordárselo al país y es de mucho mérito de la industria de alimentos. Y yo, de hecho, en aquel momento en mi cuenta en Twitter di las gracias públicas, o sea, uno dio como for granted que estos supermercados todos estaban abriendo y yo creo que en un momento dado todos esos empleados, desde los gerentes, los cajeros, toda la empleomanía eran realmente héroes, porque estaban exponiendo sus vidas, su seguridad, un sacrificio grande. Son superhéroes, yo te diría, porque la realidad es que mientras estábamos, y muchos, y te puedo decir en algunas ocasiones incluyéndome, ¿verdad? Asustados, quizás tratando de evitar contacto con el resto de la población, encerrados en nuestras casas, etcétera, la industria de alimentos no se podía detener y teníamos que estar allí y los empleados respondieron. Así que yo te diría, no es que sean héroes, es que son superhéroes y en ese sentido merecen el reconocimiento de toda la población y y eso pues va a la importancia de nosotros como sector y a que, por ejemplo, el gobierno siempre esté pendiente y consciente de las necesidades de esa infraestructura crítica que va a necesitar en caso de emergencia. Y ahí pues entran temas como lo del impuesto al inventario y otro tipo de cosas, lo de transportación, otro tipo de cosas que nosotros traemos consistentemente y a veces pues de parte del gobierno, tanto local como federal, y cogiendo tus palabras, dan por sentado y dan for granted que los alimentos van a llegar. Y la realidad es que esa infraestructura crítica hay que velarla y hay que cuidarla. Mira, a mí me da mucha curiosidad de cómo hacían estas filas, y yo hice filas, y la comida no se acabó. Hoy, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es la radiografía que ustedes han hecho? Sé que en algunos casos ha habido desabasto, no hay todos los productos, por ejemplo, las carnes se encarecieron. Hablando de la garantía de la cadena de alimentos, o sea, ¿estamos seguros? Esto amerita que repensemos el impuesto a los inventarios, amerita que repensemos el tema de transporte marítimo. O sea, yo creo que esto, después de María y este ejercicio, si aquí no se han aprendido las lecciones de los eslabones aquí que hay que atender, tenemos un problema.
¿Cuál es la petición que tú haces o la concienciación que debes hacerle al público, al gobierno, de la agenda que está inconclusa? Después de María, y sobre todo por la necesidad que hubo después de María, en aquel caso era un asunto de transportación, del huracán María, era un asunto de transportación, no teníamos mercancía y no estaba llegando la mercancía. Y hubo escasez un momento. Hubo escasez, pues nosotros pensamos que se había generado ese entendimiento de parte del gobierno y hubo incluso promesas de líderes legislativos diciendo en esta sesión ya se va a quitar el impuesto a los inventarios, ese tipo de cosas. Desgraciadamente nos tiene que coger los terremotos, nos tiene que coger ahora esta emergencia y todavía no hemos atendido el problema del impuesto a los inventarios. Y la realidad es que en Puerto Rico... Que la gente entienda, el impuesto alimentario es un impuesto que el gobierno le pone a los supermercados, muchos comercios que pagan un impuesto por mercancía a uno vendiéndolo. Por eso, pero para que entiendan, no es un asunto de contribuciones, es un asunto que los impuestos desincentivan una actividad. Y aquí lo que estamos es desincentivando que hayan inventarios que los necesitamos para responder a las emergencias. Y eso es lo que ocurre. O sea, los impuestos o incentivan o desincentivan actividades económicas. Y aquí estamos desincentivando una cosa que necesitamos para emergencias. Una cosa básica. Así que es algo que se tiene que atender, no se ha atendido desgraciadamente. La industria ha respondido porque en el sector de alimentos y en los supermercados hay miles de productos sustitutos. Así que si no hay pues chuleta, pues puede conseguir, qué sé yo, no sé, otro corte de carne, puede conseguir bistec o puede conseguir pollo. Y si no hay galleta, pues consigue pan y ese tipo de cosas. Y eso nos permite una flexibilidad para poder responder y que no haya hambre en Puerto Rico y no pasemos esa necesidad. Ahora, de que hay escasez de productos puntuales y que ha habido un incremento en precio, porque en esta ocasión, a diferencia de María, en esta ocasión es un incremento en la demanda global. Y una escasez global. Así que Puerto Rico está compitiendo con esa realidad. Pues sí, la estamos viendo y los empresarios están haciendo todo lo posible por mantener los precios bajos. Y en ese sentido yo siempre comento que la mejor garantía para los precios bajos es la competencia agresiva que hay en la industria de alimentos más que cualquier otra regulación. Mira, bueno, ya para concluir, sé que ahora MIDA tiene su asamblea anual o su convención. ¿Cuándo es el evento y en qué consiste? Bueno, pues el evento ya pasó. El evento lo dividimos. Nosotros teníamos la convención que era el 25, 26 y 27 de junio. El 25 entonces hicimos una primera tirada, ¿verdad? Una presentación del estudio de radiografía del consumidor, una introducción en la cual tú participaste. El viernes 26 tuvimos la asamblea de socios. Vamos a tener entonces, en octubre, vamos a tener 3 sesiones de radiografía, ya el plato fuerte de radiografía del consumidor. Nuestro torneo de golf también va a ser el 9, radiografía creo que es el 15, el 22 y el 29. Y por ahí durante el año vamos a tener diferentes eventos. Lo que hicimos fue que la convención pues la hemos dividido de alguna forma para poder cumplir con las necesidades de los socios y las necesidades de la entidad. ¿Y ahora entra la de presidente? ¿Hay un cambio de presidente ahora? Sí, ahora regresa el doctor Ferdisac Márquez, que es el dueño y presidente de Plaza Loíza, de Supermercados Plaza Loíza en el área metropolitana principalmente. Pues excelente, bienvenido nuevamente a Ferdisac a la presidencia de MIDA, que hubo obviamente muchos años buenos en cuando fue presidente, junto con otros líderes que ha tenido la entidad. Gracias, Manuel. Quiero traerte aquí más a menudo, creo que hay que educar y tú has sido muy vocal en todos estos temas por muchos años, así que este programa está disponible para ti y todos los grupos de MIDA para seguir educando al pueblo de la importancia de la industria de alimentos dentro de la transformación económica de Puerto Rico. Así que muchas bendiciones y mucho éxito. Muchas gracias.